crear, ya, somos poquitos, son 3. Entonces, simplemente necesito que pongan harta atención. Vamos a ver el método de las capas hoy día y vamos a revisar ejercicios del método de las capas, ¿ya? Así que no es muy larga la clase, pero sí necesito Somos los avanzar porque si precisos. no me voy a quedar muy atrasada. Sí, somos muy poquitos. ¿Ya? Ok, entonces nosotros estamos calculando, estamos viendo distintos métodos para calcular volumen, pero volúmenes de sólidos de revolución. Entonces, la clase pasada vimos el método de los discos, ¿cierto? El método de los discos consiste en, bueno, resumen del método de los discos, se utiliza, ¿cierto? Método de los discos. Este método se utiliza cuando la región que quiero girar está pegada al eje de rotación. Entonces, en este caso sería, si tuviéramos que girar, por ejemplo, girar la región acotada por y igual a x cuadrado más x, y igual, lo voy a escribir f mejor, f de x igual a x cuadrado más x, y g de x igual a x, ¿ya? En torno al eje Y. Ayer hicimos uno que giramos en torno al eje Y igual 1, ¿cierto? Ahora quiero girar en torno al eje Y. Entonces, primero tengo que ver cuál es la región que quiero girar. Entonces, la voy a graficar y acá tengo una parábola, ¿cierto? Tengo una parábola que abre hacia arriba porque el que acompaña el x cuadrado es positivo, ¿sí? Y que tiene raíces en el -1 y el 0, ¿no? Sí. Voy a dibujar aquí el -1. ¿Sí? Ahí está el -1, el 0 y el 1. Entonces, pasa por acá la parábola y pasa por acá. ¿Sí? Y que está acotada por la recta y igual x. La parábola en 1, no me quedó muy bien dibujada, en 1 vale 2. ¿Sí? Y la recta la voy a dibujar acá con azul. Evidentemente, este de acá es el 1. Así que voy a dibujar la recta acá. ¿Sí? Ok. Me quedó rara la región donde inventé las curvas. Voy a girar esa solamente. Y esta la voy a girar en torno. Ya, voy a reescribirlo. Entonces voy a girar f igual a x cuadrado, ¿sí? Más x. Girar la región acotada por la función f, el eje y la recta y igual a 2. ¿Ya? Entonces quiero girar la región que está acotada por la parábola, por el eje y por la recta y igual a 2. Así que evidentemente la región que quiero girar es esta que está aquí adentro. ¿Sí? Esa es la región que quiero girar y la quiero girar en torno al eje Y. Entonces ahora la región está pegada al eje de rotación, que es el eje Y. Por lo tanto voy a utilizar el método de los discos. ¿Sí? Ese es el método que vamos a utilizar. Y si quiero utilizar el método de los discos, nosotros sabemos que la fórmula sería la integral entre, ahora quiero girar en torno al eje Y, entonces voy a subir a las fórmulas que vimos ayer, y la que gira en torno al eje Y es esta de acá. ¿Sí? Esta es para girar en torno al eje Y. La voy a pegar acá. ¿Ya? Esa es la fórmula.
entre C y D. Entonces, los límites de integración tienen que estar en el eje Y. Por lo tanto, ¿cuáles serían los límites de integración en este caso? 0 y 2. 0 y 2, ¿cierto? Porque quiero girar en torno al eje Y. Entonces, los discos los voy a construir de esta forma. ¿Sí? Los discos debieran ser estos. Esos son los discos que voy a utilizar ahora. Entonces, por eso los límites de integración van entre 0 y 2. ¿Sí? Ahora necesito f de y, pero yo tengo f de x. ¿Cómo podría conseguir f de y en este caso? ¿Qué creen ustedes? Porque aquí tengo y igual a x cuadrado más x. Tengo esto, ¿cierto? Evidentemente, lo que conozco es que y es x cuadrado más x. ¿Cómo podría encontrar f de y si yo tengo f de x? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? No se podría hacer como sacar la inversa Sacar la para inversa, dejar el... ¿cierto? Efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Voy a tener que sacar la inversa. ¿Sí? O sea, como tratar de despejar x en este caso. ¿Sí? Entonces, veamos. Si trato de despejar x en este caso, ¿sí? Se nota que esto me va a quedar x por x más 1. ¿Sí? Entonces tengo un problema, porque evidentemente acá no puedo despejar x así tan sencillamente. Si se fijan, voy a hacer aquí un eje de simetría. ¿Sí? Voy a hacer aquí como el eje de simetría. ¿Ya? Entonces como que no puedo despejar x, así que acá como que no me sirve el método de los discos, ¿se dan cuenta, cierto? Porque si fuera otra función, si esta en vez de ser una parábola fuera una recta, ¿sí? Yo necesito, por ejemplo, si esa fuera, en vez de esa, fuera f de x igual a x más 2, yo despejo x y listo. Pero acá, como es una cuadrática, yo no puedo despejar x. Entonces, pese a que la región está pegada al eje de rotación, como que no puedo llegar y utilizar en este caso el método de los discos. Entonces, para este tipo de ejercicio, vamos a ver otro método. ¿Ya? Entonces, en este caso, no es fácil, o sea, tal vez lo podría hacer, pero no es Profe, fácil, dime. una consulta. ¿Estas cosas de las rotaciones son por fórmulas de integrales? No, hay que entender las fórmulas, porque si no, no vaya a saber cuál fórmula usar. No, ¿Sí? sí, sí, no, sí lo sé, pero a lo que me refiero es, cada rotación tiene una fórmula. A eso voy. Esa es mi pregunta. Sí, cada rotación tiene una fórmula. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, en este caso no es fácil utilizar el método de los discos. ¿Sí? Porque no puedo despejar ahí la variable x para yo después usar acá, porque como quiero girar en torno al eje y, no es lo más fácil. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el método de las arandelas, o método de las capas, como quieran llamarlo. ¿Qué hace este método? Toma una capa. ¿Qué capa va a hacer? Va a tomar acá, por ejemplo, va a tomar una capa de esta forma. ¿Sí? Esa capa podría tomar. ¿Ya? Y va a hacer girar esa capa en torno al eje Y. Por lo tanto, si yo hago girar esa capa en torno al eje Y, ¿qué figura creen ustedes que me queda? Si hago girar solamente esta capita en torno al eje Y, ¿qué figura me quedará? Como un cilindro. Como un cilindro hueco por dentro, ¿cierto? Un cilindro hueco. Sí, sí, como un tubo. Como un tubo. ¿Sí? Entonces, es por eso que ese es el método que vamos a ver ahora. Entonces, el nombre de este método se debe a que utiliza capas cilíndricas para calcular el volumen de un sólido en revolución. Entonces, necesito calcular el volumen de ese cilindro. Si yo hago girar este pedacito que está aquí en amarillo, en torno al eje Y, ¿sí? El volumen del cilindro va a ser el volumen del cilindro de afuera menos el volumen del cilindro que está dentro. ¿Ya? Son dos cilindros distintos. El volumen del cilindro, ¿cuál es el volumen de un cilindro? ¿Lo recuerdan? Lo voy a escribir acá.
Dime. 4 pi por r cuadrado por h. ¿No? ¿Sí? ¿No? El volumen de un cilindro es el área de la base. Ah, Pi r entonces sería cuadrado pi por r cuadrado por h, que es la por la altura. altura. Perfecto, ¿cierto? Es el volumen de un cilindro por si acaso. Es pi r cuadrado por h, ¿cierto? Que el área de la base por la altura del cilindro. ¿Ya? Entonces, acá estoy calculando el área del cilindro. El cilindro de afuera tiene este radio. Ese radio de rotación, ¿cierto? Entonces, ese radio de rotación es el radio más la mitadita que queda acá, porque estoy midiéndolo hasta la mitad que está aquí adentro. Y ese rectángulo tiene ancho delta X. ¿Se entiende por qué ese es el radio del cilindro del exterior, del cilindro de afuera? ¿O no? Profe, me perdí. Ya. Entonces, quiero calcular el volumen del cilindro que queda afuera. ¿Sí? Voy a dibujar aquí al ladito la figura. Pero si yo hago rotar eso, me va a quedar un cilindro así. Ya, algo así, ¿cierto? Un cilindro de esa forma. Donde esto mide delta X, que es el delta X que está acá. ¿Cierto? El ancho, el grosor del cilindro mide delta X. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ya, la altura del cilindro depende de la función evaluada. Por eso la altura del cilindro va a ser F evaluado en X. ¿Sí? Porque depende, la altura del cilindro, yo evalúo la función. ¿Ya? Y al radio de adentro, que sería desde el centro hasta acá, ¿cierto? A ese le voy a llamar radio y está con la letra ρ. ¿Sí? Pero es el radio de adentro. Por eso, si yo quiero calcular el volumen del... perdónenme. Rho no va hasta ahí. Rho va hasta acá. Hasta la mitad. Ahí sí. Profe, entonces sería el radio del cilindro más grande más Ya. Entonces, el grosor. claro, entonces, ¿cuál es el radio del cilindro más grande? Es todo este rho que llega hasta la mitad. No sé si se alcanza a ver, tal vez aquí. Ahí, voy a hacerlo así. Todo eso es rho. ¿Ya? Entonces el radio del cilindro más grande, ¿cuánto es? Si eso es rho, el radio sería rho, ¿cierto? Sí, po, ¿o El no? del más grande sería rho, pero el del más grande necesito que llegue hasta acá. Entonces rho más, pero si le sumo todo el delta X no funciona. ¿Cierto, Eduardo? Porque todo esto, el ancho es delta X. Entonces tiene que ser rho más ¿cuánto? Todo esto es rho. La mitad de La mitad de del delta delta X. X. ¿Cierto? Por eso dice que el radio del cilindro que está afuera, ¿sí? El radio del cilindro que está afuera en este caso, es rho más la mitad de delta X. Y la altura de ese cilindro ya sabemos que es f de X. Así que ese es el volumen del cilindro que está afuera. ¿Ya? Ahora, le tenemos que restar el volumen del cilindro que está dentro. Y el volumen del cilindro que está dentro es pi por el radio del cilindro que está dentro. Entonces el radio del cilindro que está dentro ahora es solamente esto que está acá, lo que marqué en azul. Entonces ahora el radio del cilindro que está dentro es rho menos la mitad de delta X, ¿cierto? ¿Sí? Por la altura. Entonces ahí calculé esto de acá. ¿Ya? Este es el radio del cilindro que está en la recta. ¿Me van siguiendo hasta acá?
Sí, profe. Sí, profe. Ya, voy a borrar esto y lo voy a hacer a mano. Acá me va a quedar pi rho x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, rho x delta x partido en 2, más delta x cuadrado partido en 4, ¿sí? Y por f de x, menos pi rho x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, dividido en 2, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Voy a sacar este dibujo de acá. Lo voy a poner ahí. Más el segundo al cuadrado, que sería el segundo en este caso. El segundo es delta x al cuadrado partido en 4. Bueno, y todo eso por f de x. ¿Sí? Y todo esto por la f. Entonces voy a factorizar por pi y voy a factorizar por f de x y me va a quedar. Se están restando, así que este se va con este. ¿Ya? Estos de acá, vean, ese se va con ese. Este de acá, en cambio, con este de acá, aquí me sonrió. Este acá es un 2, me faltó un 2 ahí. En cambio, esos que marqué en rojo no se anulan, porque si bien tienen signo distinto, con este signo menos que está acá, entonces van a quedar del mismo signo. Así que ahí se van a sumar. Y me van a quedar 2 rho x por delta x. Más, y los otros también se anulan, ¿cierto? Los delta x. Así que ahí tengo listo. Así que esto al final es 2 pi, ¿cierto? F de x, rho x, delta x. ¿Y qué es rho? Rho es el radio de rotación. ¿Sí? Entonces, ese sería el volumen de la capa que genera. Ahora, si yo esto lo hago muchas veces con distintas capas, tomo después una capita acá, otra capa acá, otra capa acá, y así sucesivamente, lo hago muchas veces, el delta X va a ser muy chiquitito. Entonces, ese volumen va a ser el de acá. 2pi, la integral entre A y B de rho por f de x, donde rho es el radio medio, ¿sí? Es el radio de rotación. Veamos un ejemplo antes de seguir. Queremos encontrar el volumen del sólido de revolución formado al girar la región I igual a x menos x al cubo y el eje X alrededor del eje Y. Entonces vamos a graficar esta figura. Tengo acá que esta es una cúbica, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando vale 0, pasa por acá, ¿cierto? Cuando vale 1, me va a dar 0 también, ¿o no? ¿Sí? Cuando vale menos 1, me va a dar 2. ¿Ya? Me da la impresión que es como... A ver, la voy a graficar en Wolfram mejor. Para no equivocarme. Entonces, de un minuto que me computador medio lento hasta ahora. Ya, entonces quiero graficarla. Ya, la gráfica de esta sería entonces, estoy graficándolo en Wolfram. Ay, sería esta así. Es
Así, ¿ya? Más o menos. Entonces, lo que quiero es el área que está acotada por esta curva roja entre el eje X entre 0 y 1, o sea que quiero rotar esta área alrededor del eje Y. Esa área es la que quiero rotar, ¿sí? Entonces, veamos en este caso. Esta sería la integral entre 0 y 1, ¿cierto? De 2pi, la voy a correr hacia acá, sería la integral entre 0 y 1 de 2pi. ¿Cuál es la altura de los cilindros que voy a formar? Ariel, ¿cuál crees tú que es la altura de los cilindros que voy a formar? Jorge, Ernesto, ¿cuál es la altura? Porque las capas que voy a formar van a ser estas capas, ¿cierto? ¿Sería de 1? ¿O Pero- no? Esa es la altura de No, las capas, ¿cierto? Pero hay una capa tiene 1, pero no todos. Dime, Jorge. sería como, habría que operar el y es igual a x menos x al cubo. Sí, la altura de estas capas va a ser la función, ¿cierto? Entonces, sería rho x por la función, que sería x menos x al cubo, todo eso por dx. Ahora, ¿qué representaba el rho en la fórmula? El radio. El radio. ¿Sí? Entonces, si yo acá, voy a volver a pintar acá, si yo acá tomo, voy a hacer zoom, tomo esta capa, y ese es el eje de rotación. ¿Cuál sería el radio en este caso? Si alguien lo pudiera dibujar ahí, ¿cuál sería el radio? El radio medio. Todos pueden rayar la pizarra, acuérdense. ¿Cuál sería el perfecto, cierto? Ese sería el radio medio. Este de aquí sería lo que estamos llamando radio. Esto que está acá. Y eso de ahí es la variable X, po. Eso es X, porque lo que se mueve entre el eje Y y otro extremo es la variable X. Así que en este caso, el radio sería, esto sería la integral entre 2pi, la integral entre 0 y 1, de X por X menos X al cubo. Y ahí ya en verdad solo me queda resolver la integral. ¿Sí? Entonces tengo, por eso yo decía delante Mauricio, si bien yo puedo llegar y usar la fórmula, si no entiendo de dónde salió la fórmula, no la voy a poder modificar. Delante cuando queríamos calcular, la clase pasada, perdón, no delante, cuando queríamos calcular el área, ¿cierto? Que había el volumen de girar un área entre medio de las curvas, también había que entender la fórmula porque si no, no la puedo aplicar. Y en este caso resuelvo esta fórmula, y es 2pi. Esta integral es fácil porque es un x al cubo partido en 3, menos un x a la cuarta partido en 4, evaluado entre 0 y 1, termina siendo 2pi, un tercio menos un cuarto, y eso es 1 dividido en 3, menos 1 dividido en 4, por 2, pi partido en 6. ¿Ya? Entonces sí o sí tengo que ir entendiendo la fórmula. Ahora, esta es la fórmula cuando el eje de rotación es vertical, ¿cierto? Ahora, hagamos un ejercicio parecido. Muy parecido. Quiero hacer el mismo. Sí. Pero ahora en vez de rotar en torno al eje Y, alrededor de la recta, x igual a menos 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si roto en torno a esa recta?
Entonces la gráfica es bastante parecida. Tengo acá la función la función cúbica, voy a hacer ahí el 1 y aquí el -1, y era algo así. ¿Sí? Quiero girar esta región que está acá, ¿sí? Porque el X se sigue moviendo entre el 0 y el 1. Entonces quiero girar esta región en torno a este de acá. Entonces, ¿qué disco, qué capa me tendría que tomar? Me tendría que tomar algo así, ¿cierto? Una capita acá. Eso con otro color. Me tendría que tomar esa capa. Esta capa tiene de ancho delta X y de altura tiene f de X. Entonces, veo la fórmula. O sea, no la quiero rotar en torno a este, perdón, la quiero rotar en torno a X igual a -1. Y quiero rotarla ahora en torno a este eje. Entonces, ¿la figura va a ser la misma o no? ¿De rotar lo anterior o de rotar este? No, No, ¿cierto? Porque la de arriba me va a generar como... No, la de abajo tiene un hoyo al medio, ¿cierto? Tiene un hoyo porque esta parte de acá no la estoy girando. ¿Sí? Así que no van a ser la misma figura. Ahora calculemos el volumen. El volumen va a ser la integral, ¿sí? ¿Entre quién y quién? El eje X, ¿entre quién y quién se mueve? Este rectángulo. ¿No sería entre 0 y 1? ¿O Seguiría cambia? siendo entre 0 y 1, ¿cierto? Porque tengo que pensar dónde se mueve este rectángulo. Y ese rectángulo se sigue moviendo en el área solamente, es decir, entre 0 y 1. Acá tengo el 2pi y después es el radio. ¿Cuál es el radio de rotación ahora? Porque antes dijimos que el radio de rotación era este. Ahora el radio de rotación evidentemente es todo eso, ¿cierto? Así que, ¿cuál sería el radio de rotación ahora? ¿1 más delta I? ¿O nada que ver? Ya, sería, esto siempre es 1. Y es fijo, ¿cierto? Y Sí. esto de acá, ¿cuánto vale? Delta X mide esta parte solamente, Ernesto. Como este ancho. Ah, entonces, ¿Cuánto dijimos en el ejercicio anterior que medía eso? eso es rho X. Así que en este caso, el radio de rotación sería 1 más X. Así que sería 1 más X, ¿sí? Por, bueno, es el radio al cuadrado, parece, yo me equivoqué o no. No. Es el radio por la función que sería X menos X al cubo, todo eso por dx. Y esa sería la integral. Y ahora tendría que resolver la integral. ¿Ya? Pero el método de las capas se utiliza, si se fijan, no necesariamente el área está pegada al eje de rotación. Ahora, además, si ustedes quisieran hacerla girar ahora, calcular el volumen, si la hago girar en torno al eje X, ¿sí? ¿Qué fórmula usarían? ¿El método de los discos o el método de las capas? El método de los discos. El método de los discos, ¿cierto? Ahí tendría que usar sí o sí el método de los discos y hacerla girar. Sí, es bastante, no sé si enredado, tal vez yo lo estoy explicando muy enredado, sí, pero necesitan hacer, hay harto de imaginación aquí entre medio. ¿Ya? Por eso necesito que estén todos aquí muy atentos. Vamos a hacer más ejercicios así, Eduardo. ¿Ya? Pero lo básico, por ejemplo, esta es la fórmula del método de las capas. Es 2pi la integral entre A y B de ρ, que es el radio de rotación, por la función. Entonces aquí tengo que fijarme cuál es el radio de rotación. Si lo quiero rotar en torno a x igual a 1, que está hacia allá, el radio de rotación ya no es x, es x más el 1 que le sumé. ¿Qué pasa si ahora quiero usar el método de las capas, pero girar en torno al eje X? Si quiero Profe, girar una aquí, consulta. ¿sí? Una consulta. Y el volumen igual va a dar positivo, ¿cierto? Sí, el volumen siempre es positivo, Ya, gracias. ¿sí?
Ya, entonces acá, si yo quisiera rotar en torno al eje X, voy a rotar nuevamente este rectángulo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, si roto ese rectángulo tiene de ancho delta I, y de altura, ahora ya no es f de X, sería f de Y. ¿Ya? Entonces, si lo roto en torno al eje X, nuevamente voy a tener ahora este tipo de figura. ¿Cierto? Un cilindro de esa forma. Si roto solamente esa parte. Entonces, el volumen del cilindro del exterior sería el radio de rotación, que es este ρ, ¿sí? El radio de rotación, más delta I partido en 2 al cuadrado por la altura del cilindro, menos el radio de rotación, ahora el cilindro de afuera, le resto la delta I partido en 2 al cuadrado, ¿cierto? Por la altura. Hago las mismas simplificaciones que antes, pero ahora llego entonces que el volumen sería eso. Para, en este caso, sí, ¿cierto? Sería eso, en este caso. Ahora, eso quiere decir que en este caso, si quiero girar una figura en torno al eje X, tengo que usar esta forma, que es igual a la anterior, pero ahora depende de Y y no de X, porque quiero girar en torno al eje Y. Entonces, veamos este ejemplo. Dice, encontrar el volumen del sólido de revolución, ¿cierto? Encontrar el volumen del sólido de revolución al girar la región acotada por esta. Esta es la región, la voy a graficar, es X igual a Euler elevado a menos I, todo eso al cuadrado. Entonces voy a graficar la región. ¿Sí? Esto es más o menos así. Entre el eje Y igual, bueno, este era el 1. Entre el eje Y igual a 0 igual a 1. Entonces el área sería toda esta. Porque quiero girar esa región acotada por la gráfica alrededor del eje X. O sea, quiero girarla así. ¿Ya? ¿Sí? Voy a agregar, no dice acá, pero yo le voy a agregar límites de integración. Este va a ser el 1, y este va a ser, bueno, es el menos 1 y este el 1. Entonces, ¿cuál de las fórmulas usaría? Ahora quiero girar Pero, al eje X. Dime. profe, dice entre 0 menor igual a I, menor igual a E, 1. ¿Eso no serían los límites de Sí, pero estos son integración? los límites del eje Y. Ah, ya. Cambiémosle acá, yo creo que este era el error. Puede ser, Ernesto, que el error aquí era, esto debiera ser un X. Ah, no, a ver, dice, voy a leerlo de nuevo. Encontrar el volumen del sólido de revolución formado al girar la región acotada por la gráfica y el eje Y. La gráfica y el eje Y. ¿Sí? Claro, entonces no, como que ahí no me da. Cambiémosle acá una X. Entonces hagamos girar esta parte nomás. Esa parte. Ya hagamos girar esa parte de la región. En torno al eje X. Entonces, tengo que usar esta fórmula. Bueno, aquí podría usar cualquiera de las dos fórmulas. No sé si lo notan. ¿Sí? Porque podría usar el método de los discos o el método de las capas. Hagámoslo por el método de las capas.
¿sí? Si lo hago por el método de las capas, entonces tendría que hacer la integral, tengo que tomarme esta capa. Entonces sería la integral entre 0 y 1 de 2pi por el radio de rotación. Ahora, el radio de rotación es este, ¿sí? Que sería I. Así que sería I por la altura, y la altura sería esto, que sería f de I. Y f de I es Euler elevado a menos I cuadrado de I. ¿Sí? Y esa sería entonces la integral con la que yo voy a obtener el volumen. Ahora, esta integral, ¿sí? Se resuelve por sustitución. No es llegar y resolver. ¿Sí? Entonces resolvamos la integral. Vamos a utilizar u igual a I cuadrado. Entonces du es igual a 2i de I. ¿Ya? Por lo tanto, di es lo mismo que du partido en 2i. Cuando i vale 0, veamos los límites de integración, cuando i vale 0, entonces u también vale 0. Cuando i vale 1, entonces u también vale 1. Así que el volumen va a ser 2pi, la integral entre 0 y 1, ¿cierto? De I Euler elevado a menos u por di, que es de u partido en 2i. Se anula esa i con esa i, y se anula este 2 con este 2. Así que esto es pi, la integral entre 0 y 1, de Euler menos u de u. Y esto es pi Euler elevado a menos u dividido en menos 1, evaluado entre 0 y 1. Así que esto es menos pi Euler elevado a menos, acá sí, Euler elevado a menos 1 menos Euler elevado a 0. Así que esto sería menos pi 1 partido en Euler menos 1. Que es lo Profe, mismo. la integral de Euler no era el mismo Euler. Pero acá tengo Euler elevado a menos 1, así que tengo que dividirla por el argumento. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo más difícil en estos ejercicios es ver qué método tengo que usar. Porque aquí, si quisiera usar el método de los discos, ¿sí? Voy a darle un minuto ahí para que copien y pasar cómo hacer este mismo ejercicio con el método de los discos para que se den cuenta que con el método de los discos este ejercicio sale muy difícil. Entonces, con el método de las capas, tengo que identificar la altura del rectángulo y el radio de rotación. ¿Sí? Con el método de los discos, en cambio, solo tenía que identificar la altura del disco, nada más. Ya, si quisiera hacer este mismo ejercicio con el método de las capas, voy a copiar la figura. Bueno, evidentemente acá, veamos. Intentemos hacer este mismo ejercicio, pero ahora, perdón, por el método de los discos. Si lo quisiera hacer por el método de los discos, entonces tendría que tomarme en la misma región, la quiero rotar en la misma parte, pero ahora tendría que tomarme este disco. Este disco tiene de ancho delta X y tiene de altura f de X. Pero acá yo tenía I igual a Euler, no, X igual a Euler menos I cuadrado. Entonces, para encontrar f de X tendría que despejar I, ¿cierto? En este caso, porque esta es f de I. ¿Sí? Entonces, para encontrar la altura del rectángulo,
debo despejar y. ¿Sí? Y me va a dar logaritmo de x, porque el Euler lo despejo con el logaritmo, menos y cuadrado. Entonces, menos logaritmo de x igual a y cuadrado. Aplico la raíz. Más menos la raíz del logaritmo de x igual a y. O sea que me va a quedar una integral súper difícil porque me va a quedar la raíz del logaritmo. ¿Sí? Entonces, si quisiera resolverlo por este método, sería la integral entre 0 y 1, pi de f de x al cuadrado, así que quedaría menos logaritmo de x, todo eso al cuadrado, por dx, porque estoy intentando usar la fórmula que aparece aquí arribita, que vimos la clase pasada. Esta de acá. ¿Sí? Esta fórmula de acá. Y sería pi f de x entre a y b, ¿sí? De eso. Aquí lo que tengo que escribir es la raíz más menos y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Así que evidentemente hay un método que es más sencillo que otro. Esto sería pi, la integral entre 0 y 1, acá esto se va con la raíz, así que queda menos logaritmo de x de x. Esto es menos pi, la integral entre 0 y 1, logaritmo de x, y ahora tendría que integrar el logaritmo. ¿Ya? Pero la verdad es que voy a llegar exactamente al mismo valor, ¿cierto? Que sería pi 1 menos 1 partido en e. Voy a llegar al mismo valor, pero un método es más sencillo que el otro. Entonces, lo primero es tratar de identificar qué método uso. ¿Cuándo me es más fácil el método de los discos y el método de las capas? ¿Sí? Bueno, si voy a usar el método de los discos, utilizo la fórmula que tiene y la fórmula que tiene x. ¿Ya? No sé si después ya pasamos a otro tópico, ¿cierto? Que sería longitud de arco. Voy a tratar de hacer ejercicios de método de los discos en la ayudantía, pero ya en clase, estos son los métodos de calcular volúmenes, los que vamos a ver por ahora. ¿Sí? Eduardo, hacer hartos ejercicios nomás. Las guías ya están subidas, así que en las guías hay hartos ejercicios de cómo calcular volumen. Ya, lo dejamos hasta acá entonces, que tengan excelente tarde, que les siga yendo bien, ¿sí? Gracias, profe, por el día extra en el lab. Sí, dejé un día extra en el lab y voy a tratar de que el laboratorio de la próxima semana hacer mucho ejercicio de método de los discos, pero igual tienen que ir entendiendo los métodos. Traten de revisar las clases, sobre todo porque esta semana sé que estuvo agotadora, así que traten de revisar las grabaciones en este caso para que puedan entender. ¿Ya? Que estén súper bien, nos vemos, que tengan excelente fin de semana. Ya, No, profe, profe, igual. igual usted. Chao, profe.